Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos en una ocasión más a El Pastor Online, programa que ya muchos de ustedes conocen y que siguen habitualmente cuando tenemos la oportunidad de poder hacerlo en directo. El objetivo es aprender juntos de la palabra de Dios, dándole oportunidad a muchos de ustedes a que hagan sus preguntas y con la palabra del Señor en la mano y con la sabiduría que necesitamos, por supuesto, del Señor, intentaremos dar respuesta a las preguntas que ustedes nos hagan. Y confiando de que el Señor nos va a ayudar en esta tarde, queremos presentar una vez más este programa en oración al Señor, con acción de gracias, esperando que tengamos un tiempo de mucha bendición, que podamos juntos aprender cosas de su palabra, de Él, para estar mejor preparados, para honrarle y servirle cada día mejor en su reino y en su obra. Oramos a nuestro Dios pidiendo su bendición y que Él nos dirija en todo lo que hagamos en el día de hoy. Voy a pedirle a nuestro hermano Alberto, por favor, si tú nos puedes dirigir en oración y ponemos este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Oramos, Per- hermanos. Perfecto, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos a través de esta tecnología, Señor. Oramos para que nos abras el entendimiento a través de tu palabra, Señor. Dale sabiduría a nuestro pastor y que este tiempo, Señor, sea un tiempo de edificación, Señor. Gracias por tu palabra, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos en un tiempo, sin lugar a dudas, de grandes preguntas, ¿no? Estamos en un tiempo profético de cambio de escenario, cambio de actores, cambio de guión. Y como decíamos ayer en el mensaje, estamos en un tiempo de un gran conflicto en el mundo espiritual, que todo eso, sin lugar a dudas, lo vemos reflejado prácticamente a diario en lo natural, en lo que vemos, en lo que oímos. Y debemos estar, como dice la palabra de Dios, orando, velando, muy atentos a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos indican de una forma correcta y exacta lo que tenemos que creer, lo que tenemos que aceptar y lo que tenemos que descartar completamente. Lamentablemente, Internet se ha convertido en la fuente de información de muchos creyentes. Para mí es un gravísimo error cuando dejamos la Biblia de lado y dependemos única y exclusivamente de las opiniones de los demás o lo que publican los medios de comunicación, la prensa, los diarios, etcétera, y nos olvidamos de que nuestro Dios inspiró con su Espíritu Santo a más de 40 autores de la palabra de Dios, de la Biblia, para que a través de esas cartas, de esas epístolas, etcétera, pudiéramos saber exactamente los acontecimientos finales. ¿Y a quién le cabe la menor duda de que ya no estamos en los tiempos finales? Todo el mundo sabe que están ocurriendo cosas tremendas, se están cumpliendo profecías delante de nuestras narices y muchos no se han dado cuenta, porque dice la palabra de Dios que Satanás cegó, así literalmente lo dice, Satanás cegó, el Dios de este mundo, el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan, ni vean, ni crean. Pero sin embargo, el Señor a nosotros nos dio el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, que mora en nosotros, para que a través de la lectura de la palabra de Dios y de nuestra comunión diaria con Él, podamos saber en todo momento las cosas como van a ocurrir, porque la palabra de Dios es nuestra única fuente de información fidedigna, no dudamos de ella en lo más mínimo. Pero a veces surgen preguntas, a veces surgen cosas que no se entienden a la hora de leer la Escritura, y para eso este programa. Así es que vamos a darle paso a los hermanos y hermanas que en esta tarde tengan alguna pregunta, y si la respuesta está en la Biblia y yo la sé, pues con mucho gusto se la daré. Así que adelante, Alberto. ¿Cuál sería la primera pregunta de esta tarde? Perfecto, pues nuestra primera pregunta la iba a hacer nuestra hermana Ivania, pero por alguna razón se ha desconectado. No sé si fue el internet, lo que quiera que sea, pero salió de aquí de la sala. Y la pregunta es la que se encuentra en Mateo 16-19, donde el Señor dice atar y desatar. ¿Qué significa eso? Pregunta la hermana. Permitir o impedir. En vez de utilizar esos términos que a veces pueden crear una cierta confusión, bueno, pues hablamos de permitir o de no permitir. Todo lo que el Señor permita en el cielo ocurrirá en la tierra, y todo lo que impida que se cumpla en la tierra será prohibido. Por lo tanto, nosotros cuando oramos a nuestro Dios, lo que hacemos es orar conforme a la voluntad de Dios para que Dios permita que se haga su voluntad. De ahí que el Padre nuestro diga: venga a nosotros tu reino, tu gobierno, ¿verdad?, que se manifieste en nuestras vidas,
en nuestra sociedad, en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios. Y eso es lo que significa eso de atar o desatar. No significa que nosotros por nosotros mismos tengamos un poder sobrenatural, porque nosotros separados de Cristo no tenemos absolutamente nada. Cualquier autoridad, cualquier influencia, etcétera, etcétera, no depende de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios, del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por consiguiente, no nos atribuimos méritos, no somos nosotros los que con mi autoridad propia personal, con mi experiencia, con mi influencia, etcétera, impido, desato, ato, declaro, confirmo, sino que la voluntad de Dios se haga a través de nuestras vidas y que el Señor nos ayude, sobre todo en estos tiempos, a orar bíblicamente, porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho, la que obtiene grandes resultados. Así que cuando en la palabra de Dios se habla de atar o de desatar, cosas que Dios permite o cosas que Dios impide. Y para eso tenemos la palabra de Dios, para saber qué es lo que a Dios le agrada y le gustaría hacer a través de nosotros, y cosas que a Dios no le agradan, que no tenemos ni siquiera que orar por ellas, porque si no son del agrado de Dios, ¿para qué vamos a pedirlas nosotros hoy en día en nuestras vidas? ¿Vale? Tremenda, tremenda explicación, porque a veces se escucha también cada disparate referente a esto de atar y desatar. Sí. Pero bueno, gracias por esa respuesta. Nuestro hermano Daniel, que no es la primera vez que se conecta, ya van 2 o 3 veces. Que mira que se pone gente en espera, y él ha tenido esto de que se puede conectar varias veces. Cuando usted quiera, Daniel. Hola, pastor, buenas tardes desde Bogotá, Hola, ¿cómo está? buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Mi pregunta va referente a Génesis, como hay un versículo que qué será lo mismo que fue, o sea, tenemos que ir a Génesis para saber qué es lo que va a pasar en Apocalipsis. En Génesis nos relata que hubo hibridación, en este caso hubo mezclas entre ángeles y humanos, y hubo los Nefilim y no sabemos cuántas razas. Hoy en día, y para el tiempo que viene, sabe cómo se va a generar esa mutación, esa hibridación? Bueno, la palabra nefilín ha sido pésimamente traducida en la versión Reina Valera y probablemente me temo que también en otras versiones, por lo menos en español, en castellano, ¿no? Se traduce como gigantes. La palabra nefilín no es gigantes en hebreo. La palabra gigantes en hebreo es anak. Y la palabra nefilín es bravucones, soberbios, gente con un carácter violento, agresivo, ¿verdad? Entonces, esos demonios caídos, esos nefilín, se juntaron en aquel momento de la historia de la humanidad. No tenemos ninguna autoridad bíblica para decir que eso va a volver a ocurrir en el futuro. Una cosa son las manipulaciones genéticas, una cosa es lo que los hombres puedan llegar a lograr, a conseguir en los laboratorios, y otra cosa es lo que ocurrió puntualmente en un momento de la historia de la humanidad, que fue esa unión de lo divino, en este caso de lo divino caído, con lo humano. Por lo visto, al Señor no le agradó no solamente esa actuación, sino todo lo que estaba sucediendo en la generación de los tiempos de Noé, y el Señor decidió cortar por lo sano. Dijo el Señor, basta, ya no voy a permitir más este tipo de barbaridades, de cosas tremendas que están ocurriendo. Pero repito, no hay ninguna referencia bíblica que nos diga que Satanás volverá otra vez a tener la misma posibilidad que tuvo en la generación de Noé de volver a juntarse, a procrearse con la raza humana, y de ahí salir pues lo que saliera en su momento. Eso no significa de que el hombre no tenga la capacidad, de hecho lo ha hecho y lo va a seguir intentando, de hacer engendros, de hacer cosas extrañas, de mezclar cosas que no se deben de mezclar, ¿verdad? Pero ya digo, lo satánico, lo diabólico, con lo carnal, con lo humano, pues no sabemos si se va a volver a producir. Si se produjera, nos daríamos cuenta de que efectivamente así ha sido. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. A lo largo de la historia, el hombre, ¿verdad? Lo terrenal, lo humano, lo que vive en esta dimensión, siempre ha tratado de echar mano de la otra vida, ¿no? De los demonios, a través de lo esotérico, de las tablas de la Ouija, del tarot, de los horóscopos, para ponérselos a su favor. Eso en los últimos tiempos, de hecho ya ha ocurrido hace algún tiempo, eso ha cambiado radicalmente. Ya no es el hombre el que busca apoyo en el mundo espiritual, sino es ahora el mundo espiritual el que busca instrumentos a través de los cuales pueda canalizar su maldad
su violencia, su agresividad. De hecho, hemos visto actuaciones que salen fuera del raciocinio, salen fuera de lo normal, salen fuera de cualquier lógica. Y es que lo que hemos visto en las últimas escenas, en las últimas semanas, no son actuaciones de animales. Eso sería un insulto a los animales. Son actuaciones de auténticos demonios que, utilizando a personas, actúan como lo que son, auténticos demonios. Pero lo que ocurrió en Génesis, no tenemos ninguna referencia bíblica de que volverá a ocurrir en los últimos tiempos. No lo sabemos. Si ocurre, Este, nos daremos cuenta. le tocó la pregunta, bueno, hago la pregunta porque como el Foro Económico Mundial está hablando del tema del transhumanismo, que nos quieren conectar a la nube, que todos seamos una red global, eh, esa es la pregunta, porque pues por lo que yo he investigado, en una cosa que usted dijo en una predica, que la palabra ojalá viene del árabe y eso quiere decir que si Alá quiere, la palabra ojalá. Entonces, yo por mi parte, usted nos ha dado bases para investigar, para profundizar en la palabra de Dios, para que profundicemos en el mar, que usted hacía una explicación como en el mar, con la palabra de Dios, que cada vez que uno va profundizando en el océano, va encontrando más cosas. Entonces, yo he encontrado y he investigado a la luz de la palabra de Dios, que todo lo que ha pasado desde la pandemia a hoy en día es inicio del nuevo orden mundial, de lo que viene. En este caso, la palabra de Dios en Salmo 156 dice que todo lo que respire alabe al Señor. Entonces, si mi respiración invoca el nombre del Dios, que es dos procesos, que es inhalación y exhalación, ¿cómo mi respiración que invoca a Dios va a contaminar a alguien? Si la palabra de Dios. Bueno, mira, Entonces, si yo profundizo en ese versículo, mire, escuche. si Usted yo está profundizo en mezclando, ese versículo, que si mi espere, respiración. sí, usted está mezclando un montón de cosas. Cuando yo dije que hay que navegar en el océano, me refiero al océano de la palabra de Dios. Para mí no hay océano fuera de la palabra de Dios. Mi océano y mi fuente de información es la Biblia. No es el Fondo Monetario Internacional, ni son otras instituciones, cualesquiera que sean. Cuando yo hablo de navegar, de profundizar, me refiero a las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que tenemos que saber, yo no necesito informarme fuera de la palabra de Dios, porque será verdad, será mentira, pero si mi fuente de información es la Biblia, todo lo que la Biblia me diga es verdad. Ahora, en cuanto al tema de la respiración, vamos a ver, una cosa es la respiración y otra cosa es la conversión. Usted puede respirar, usted puede producir el sonido que quiera, pero eso no le garantiza a usted de que el Espíritu de Dios, que es el verdadero Espíritu, mora en nosotros. El Espíritu de Dios solamente mora en personas que han nacido de nuevo. Entonces, oiga, el sonido que pueda producir en un momento la respiración ni contamina ni bendice. La función de la respiración no es contaminar ni bendecir, pero la función del creyente sí es la de poder bendecir cuando puede bendecir, porque tiene a Dios a través de su Santo Espíritu morando en su corazón. Por lo tanto, está bien indagar, está bien profundizar, pero en el marco de la palabra de Dios, porque claro, si nos ponemos a indagar y averiguar en un montón de fuentes, al final nos podemos volver locos, porque tenemos tanta información, menos la que debemos de tener, que es la que nunca nos va a engañar y a llevar por caminos equivocados. ¿Me explico? Sí, claro, pastor, yo comprendo eso. Y todo lo que ha pasado del 2020 para acá, a mí no me ha cuadrado muchas cosas y yo he investigado por aparte. Hay un científico que es pre-Nobel, que es Stefan Lanka, es biólogo, eh, y él investigó y ningún virus causa ninguna enfermedad. Los virus no son los causantes de la enfermedad. Entonces, ¿qué hay detrás de lo que pasó en el 2020 que nos encerraron a todo mundo? Es una intoxicación a una nanotecnología que están manejando y nos han intoxicado a todo el mundo. Y esa es la causa de la enfermedad del supuesto virus. No es un virus patógeno que salió de un murciélago ni nada. Y esa nanotecnología, como usted predicó una vez, como en el 2000, hace 6 años, que Satanás es el príncipe, y está el versículo, no me acuerdo, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Yo cuando comienzo, ¿cómo así que Satanás se mueve en las frecuencias, en las ondas? Entonces, en un canal en YouTube
que se llama Cívicas, y él con instrumental que se pueden medir las frecuencias y el electromagnetismo, ahí se evidencia de que hay un poder de los gobiernos, que ellos pueden alterar el clima, que las antenas de 4G 5G nos afectan en nuestra biología, y más si tenemos esas nanopartículas dentro de nuestro cuerpo, que se llama el grafeno. Y eso es lo que causa la enfermedad conocida, el coronavirus. Entonces, investigando más el tema de la nanotecnología, Pero mire, hermano, espere hay un unos, segundito, espere un segundito. Este programa es para preguntar, no para darnos sí, aquí sí, una explicación de cosas que no nos vienen. Vamos a ver, escúcheme un segundito, por favor. Este programa es para hacer ustedes preguntas a mí y yo les doy respuestas. Pero que usted nos está dando aquí una charla científica, que me parece muy bien que usted se haya informado y se haya documentado, pero que no es el marco apropiado para que usted esté dando sus opiniones personales, porque aquí el que responde a preguntas soy yo, y usted no está haciendo preguntas, hermano. Usted, con la excusa de que tiene la opción y ha tenido el privilegio por segunda o tercera vez de poder entrar en directo a hablar personalmente conmigo, usted está utilizando esta oportunidad de una forma incorrecta. Usted no está haciendo preguntas. Usted nos está hablando de un montón de cosas que no son preguntas. Eso son evidentes que no son preguntas, son opiniones, son, en fin, conclusiones a las cuales usted ha llegado, pero sinceramente no le estamos quitando tiempo a otros hermanos que tienen que preguntar cosas de la palabra de Dios. Y solamente le digo una cosa: si todo eso fue en el 2020, pues mire, yo le recuerdo, hermano, que estamos ya en el 2023. Las cosas viejas sí, pasaron. Entonces, vamos a darle paso a hermanos que tengan preguntas de la Biblia, y vamos a estar dejándonos de divagar en aspectos que sinceramente a mí y a muchos hermanos, pues sinceramente no es ahora mismo lo importante, ¿le parece? ¿Me entiende lo que le quiero decir? sí, claro, pastor, de igual forma les agradezco mucho por el espacio y poder hablar con ustedes y compartir. Por favor, es un placer tenerte siempre entre nosotros, Daniel. Dios te bendiga, hijo. Un abrazo. Cuídese. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, vamos a darle lugar a otros hermanos que hagan sus preguntas bíblicas. ¿Te parece, Alberto, por favor? Me parece estupendo. Vamos a una pregunta que va a hacer nuestra hermana Sandy, que le vamos a pedir que quite su silencio en el micrófono. Dios les bendiga, pastores. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, hermanita. Me encuentro en Estados Unidos, en el estado de Illinois. Mi siguiente pregunta es referente a Hechos 13:22, donde dice: quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mi pregunta es la siguiente: miramos que David se equivocó mucho y que se arrepintió, pero dice la palabra: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Entonces, si él se equivocó y se arrepintió, pero Dios no se arrepiente porque él no ha pecado, entonces, ¿cuál es la similitud que la palabra o lo que Dios está diciendo sobre el corazón de David hacia Dios? Bueno, yo creo que cuando el Señor en su palabra declara, porque Él es el único que puede declarar, que David fue un hombre conforme a su corazón, Dios no mintió. Dios dijo la verdad. Y cuando el Señor lo dijo, por algo lo habrá dicho. Nosotros tenemos la tendencia, los seres humanos solemos tener la tendencia de maxificar los pecados, las debilidades de los seres humanos y de minimizar sus grandes virtudes. David no era un adúltero. ¿Cómo? David cometió adulterio, pero no era un adúltero. David mandó a matar al marido de Betsabé, pero David no era un asesino, no era un criminal de guerra. Entonces nosotros muchas veces nos perdemos en los detalles. Es verdad que David, yo no diría que cometió errores, yo diría que cometió grandes pecados. Pero aquí vemos la gracia de Dios. David se arrepintió. Y mi pregunta es: si David se arrepintió, ¿Dios lo perdonó? ¿Sí o no? Si Dios lo perdonó, somos nosotros los que estamos hoy recordando los pecados de David. Pero Dios, esos terribles pecados que cometió el rey David, los echó a lo profundo de la mar, y nunca más me acordaré de ellos. Entonces, ¿por qué dejó en su palabra los pecados del rey David? Para que todas las generaciones de creyentes supiéramos lo que David hizo.
para que usted y yo no lo hagamos y no volvamos a cometer los mismos pecados que David cometió. Porque yo dije una vez en una predicación, si en vez de haberse asomado el rey David a la ventana y ver a aquella hermosa mujer bañándose enfrente de su casa, hubiera estado yo ese día asomado a esa azotea, a lo mejor no se hubiera puesto el nombre de David en la Biblia como un hombre que pecó. A lo mejor hubiera aparecido mi nombre en la Biblia. Lo que pasa es que yo tuve la bendición de no haber nacido en aquellos tiempos. Pero si muchos de los hombres que estamos aquí en esta tarde y otros que verán este programa hubiéramos estado en la misma situación del rey David, ¿hubiéramos actuado mejor que él? No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que quiero decir con todo esto es que cuando el Señor dijo que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, lo que tenemos que maxificar, lo que tenemos que levantar por encima de todo, es que David fue un hombre que se arrepintió, que se humilló delante del Señor, que le pidió perdón al Señor. Y podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 51, la oración de arrepentimiento de David. Y Dios lo perdonó. Por lo tanto, si David lo perdonó, ¿quién soy yo para cuestionar que Dios diga y que mantenga que fue el hombre más cerca del corazón de Dios? ¿No es acaso una característica del corazón de Dios tener un corazón noble, sencillo y quebrantado? David lo tuvo, cosa que no tuvo, por ejemplo, el rey Saúl. Por lo tanto, si el Señor hizo semejante declaración, ¿quién soy yo para cuestionar lo que Dios dijo? Cuando Dios no mira lo de afuera, sino mira el corazón y lo interior del ser humano. ¿No le parece? Sí, ahí está Gracias. silenciada. Ay, perfecto. Yo quería, si me permites, Alberto, saludar a mi hermana Ilian y aprovechar la oportunidad para preguntarle cómo está Adán, su marido, que me enteré en el día de ayer. Me alegro muchísimo de verte aquí conectada, porque me enteré en el día de ayer que tu esposo, nuestro hermano Adán, al cual amamos muchísimo, sufrió 2 infartos, según me dijo Cristina, uno en casa y después cuando llegó al hospital. ¿Nos puedes, por favor, decir brevemente cómo se encuentra en este momento Adán? Abre tu micrófono, ¿sí? Abre el micro un segundito para que podamos oírte. Ahí abajo a la izquierda. Ok, Ahora. bueno, Dios le bendiga, pastor, gracias, no voy a tomar mucho tiempo, sino se lo voy a poner, estoy en el... Cerraste el micrófono. Escucha, cerraste el micrófono. Vuelve a abrirlo otra vez, por favor. Y ahora sí, Ahora sí, perfecto. pues le pongo rapidito para que usted lo salude, estamos aquí en el hospital. Ah, gloria a Dios. Uy, qué Saludos, alegría, qué hermano. alegría. Qué Gracias, bendición tan gracias. grande poder verte. ¿Cómo te encuentras, mi Amén. querido hermano Adán? Amén, amén. Estoy bien y estoy fortalecido. Yo ya de hoy o mañana me dan de alta. No, Gracias. bueno, el doctor dijo, Así que estoy en victoria, gracias a Dios. Gloria a Dios. De verdad que no esperaba llevarme esta grata sorpresa. Te mando un gran abrazo y te deseo una pronta Amén. recuperación y que Dios te dé un nuevo corazón. Amén, gracias, gracias. Dios Gracias, te mi bendiga hermano. Dios me lo grandemente, Adán. bendiga. Saludos, Disfrutando. bendiciones. Qué bueno. Amén, amén. Aleluya. Disculpen, hermanos, pero es que como vi a nuestra hermana Ilan y no sabía que estaba en la habitación del hospital, aproveché para preguntar por Adán y además me alegro mucho de poder verlo. Gloria al Señor. Bueno, perdón, Alberto, seguimos adelante. Qué buena noticia, de verdad, que se está recuperando. Bueno, Amén. nuestra siguiente pregunta la va a hacer Judith Pacheco. Vamos a pedir, por favor, que quite el silencio. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfectamente, Judith. Bueno, buenas tardes, una alegría inmensa de poder saludarlos. Bueno, más bien esta pregunta más bien es la de mi esposo está trabajando, pero estoy yo. La pregunta que tiene él es con respecto al pueblo de Israel. Así como los israelitas salieron de Egipto y estuvieron mucho tiempo en el desierto, ¿no? Y después de hacer esa travesía, Dios les dio una tierra que ya estaba habitada por otro pueblo. Entonces nos preguntábamos, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque supongo que en ese tiempo habrá habido una inmensidad de tierra vacía. Entonces, ¿por qué Dios habrá querido de esa manera, ¿no? De que el pueblo tuviera que invadir, por así decirlo, una tierra que ya estaba habitada por otro pueblo. Bueno, la promesa de que Dios le daría esa porción de tierra a los descendientes de Abraham se la dio
precisamente al patriarca Abraham, cuando él sale de Ur de los Caldeos, lo que sería hoy en día más o menos la zona de Kuwait, también un poquito de la parte de Irak, la zona de Mesopotamia, ¿verdad? Cuando Abraham sale de aquella zona y está recorriendo durante mucho tiempo toda aquella zona hasta llegar a la tierra de Canaán, en el camino el Señor le dio promesas a este gran hombre de Dios. Y una de las cosas que le dijo es que le daría una tierra a él y a su descendencia. En aquel momento no había tantos habitantes como después ocuparon la tierra de Canaán. Canaán, recuerden que fue el nieto de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. El hijo de Can se llamó Canaán. Cuando Dios le promete esa tierra a Abraham y a su descendencia para siempre, no había todas esas naciones habitando en aquel lugar. Eso fue posterior. Des en cuenta que a Abraham se le dijo que 400 años, la cantidad de gente que puede crecer en ese periodo de tiempo, ¿verdad? 400 años después de la esclavitud en Egipto, volverían otra vez a la tierra de Canaán. Por ejemplo, los filisteos, que ocupaban toda la costa mediterránea, incluida la famosa franja de Gaza, Asdod, Askelon, Ecrón y Gat, esas ciudades tan importantes de lo que sería Canaán, posteriormente Israel, a ellos no les correspondía esa tierra. Los filisteos son de origen de la isla de Creta. Entonces les pasó como hicieron los españoles, ¿no? Los españoles tenían su tierra, cogieron unos barcos y se fueron a otras tierras y las conquistaron, creyendo que eran de ellos, pero no eran de ellos. Bueno, eran de ellos porque, vamos a decir, que las conquistaron, pero allí estaban los mayas, los aztecas, los incas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después de una serie de guerras, pues esos imperios, esas naciones, digamos, se fueron independizando. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra que Dios les asignó a ellos, que es muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Si la vemos en el mapa, casi, bueno, Israel es uno de los pocos países que su nombre en un mapa mundi lo tiene que poner fuera. No puede poner Israel dentro del país porque taparía todo el país. Tiene que poner Israel en el mar, porque no cabe. No es como Estados Unidos, ¿no? O como Rusia, ¿verdad? Es un país muy pequeño. Entonces, las naciones que estaban en aquel lugar, ellas tenían sus territorios. Por ejemplo, los de Moab, los moabitas, eran de lo que se conoce hoy en día como Jordania. Ya te he dicho, los filisteos eran de la isla de Creta y así muchas naciones habían invadido un territorio que no les correspondía en herencia. Tienes que darte cuenta que en el libro del Génesis se habla de 70 naciones. Al principio de los tiempos hubieron 70 naciones y esas naciones todas tenían su territorio. Pero tú sabes que la ambición del ser humano siempre es querer tener más y más de lo que le corresponde. Y cuando el hombre no se conforma con lo que tiene, con su herencia, sino que le quiere quitar al otro lo que no le corresponde, pues vienen las guerras, vienen las injusticias, los genocidios, etcétera, etcétera. Al pueblo de Israel, en herencia divina, le tocó ese territorio y él tenía que conquistarlo, porque fue el pequeño territorio que Dios le decidió dar a su pueblo. ¿Por qué no le dio un territorio más grande? Es que los territorios más grandes se los dio precisamente a sus enemigos. Compara, por ejemplo, Yemen, Irán, Irak, Jordania, Egipto, Arabia Saudita. Compara los kilómetros cuadrados que esas naciones tienen en comparación con la miniatura que es Israel y uno dice, ¿por qué se pelean por un sitio tan pequeño cuando ellos tienen territorios de millones de metros cuadrados? Bueno, esa es la ambición del ser humano, ¿no? Entonces, esa tierra es una herencia que el Señor le dio y uno tiene que pelear por la herencia que legítimamente ha recibido de parte del Señor. Lógicamente, no todo el mundo entiende que ese es el territorio que Dios le dio a los descendientes de Abraham por la línea de Isaac, porque también a los descendientes de Ismael, que fue otro hijo del patriarca Abraham, son las naciones más ricas de la tierra, son todas las naciones árabes que tienen el petróleo y tienen miles y miles de metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, cuando queremos más de lo que el Señor nos ha dado. Mira, el pueblo de Israel, cuando en mayo de 1948 las Naciones Unidas decidieron partir más o menos por la mitad aquel país, Israel se conformó, Israel dijo, está bien, denos un trocito, con un trocito de tierra nos conformamos.
casi más de la mitad era para los árabes. Ellos podían tener hoy por hoy su Estado palestino o su Estado árabe. Ellos renunciaron, dijeron que no, que ellos quieren todo o nada. Entonces renunciaron a la parte que les correspondía, ¿verdad? La rechazaron, han hecho 7 guerras para apropiarse del resto del país. Todas, como sabemos, las han perdido, y no solamente las han perdido, sino que perdieron oportunidades históricas de poder tener su Estado con su capital, con su bandera, con su himno, etcétera, etcétera. Pero han dado un paso más. Ahora ya no solamente se conforman con toda la tierra de Israel, sino que ahora en algunos países y en algunas constituciones, por ejemplo, de este grupo terrorista Hamás, ponen como prioridad la destrucción y aniquilación total del pueblo de Israel. No solamente queremos su tierra, sino no queremos que no exista ni un solo judío sobre la faz de la tierra. Es decir, matar a 15 millones de judíos, empezando por Israel, seguimos por Europa, nos vamos a América, hasta que al final no quede ni uno. Entonces, ¿cómo se puede negociar con alguien que te quiere matar? Es imposible. Esa es la cruda realidad. Pero esa tierra Dios se la dio al pueblo de Israel en herencia perpetua. Le guste a quien le guste y al que no, pues allá él. Pero es la realidad. No sé si respondí a tu pregunta, Judy. Bueno, muchas gracias, pastor. Le voy a compartir el video a mi esposo. Y si puedo hacer una pequeña preguntita más, Claro. que por ahí se va un poquito de este tema. Pero ¿no ha pensado en algún momento hacer como tipo videos tutoriales para sacar sus alabanzas? Estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Y sus alabanzas y adoraciones me han sido de mucha bendición. Y me cuesta un poquito por ahí agarrar un par de notas. Pero por ahí dio la idea, capaz que en algún momento, no sé, se podría hacer. Es muy buena idea. El único problema es que a ver de dónde saco tiempo. Porque cada vez tengo menos tiempo. A ver si la semana tuviera 8 o 9 días, a lo mejor podría, ¿no? Pero no estaría mal hacer unos tutoriales con las canciones que el Señor me ha permitido componer, Muy lindo. enseñarle a la gente las notas para que no me las echen a perder, ¿no? Exactamente. Muchas Te gracias. tomo la idea. Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones. No sé si recuerda cuando vino a Fuerteventura la última vez que intentamos cantar una canción suya y salió medio rumba o medio medio mexicano. Yo no me acuerdo cómo salió Sí, eso. de vez en cuando me mandan por ahí. El otro día de Argentina, creo, no sé si era de Mendoza o de Córdoba, me mandaron unos vídeos de algunas canciones mías y yo digo, bueno, digo que son mías por la letra. Por la letra, ¿no? Pero a veces la música se perdió por el camino, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Pues la respuesta que estaba dando antes de lo de Israel, hay un dicho aquí en España que dice la avaricia rompe el saco. Así mismo. Vamos con la siguiente pregunta que la va a hacer nuestra hermana Luz María, que creo que tiene 2, apuntó 2, no sé si va a ser las 2. Luz María tiene la cámara encendida, yo no veo a nadie por ahí. Sí, no la veo, ¿no? A ver. Sí, está por ahí. Tiene el micro. Tiene que abrir su micro, hermana, no lo oímos. Ok. Ok, adelante. Buenas tardes, mi querido pastor. Buenas tardes. Mi pregunta es, en el libro de Josué, capítulo 6, versículo del 20 en adelante, donde Can era, donde Can era como, ¿cómo le digo? Como él se comportaba como un traidor, un avaricioso, porque aún en la batalla, antes de empezar la batalla, él se pedía permiso y se iba donde el enemigo a comentarle que Josué había mandado 2 espías, y cuando ya terminaron todo en la casa, en el palacio de Israel, tomó del botín para esconderlo, entonces fue sorprendido por Josué. Entonces, también, pastor, si el Señor nos llama, que andemos como hijos de luz, tenemos que mostrarnos tal y como somos, ¿verdad que sí? Mire, usted contó algo de Acán que a mí no me suena para nada. Sí, Acán no fue con el chisme al rey a hablarle de espías. Ese no
No, hermana, ese no fue el pecado de Acán. Acán, no Can. Acán, en Josué, es una persona desobediente porque el Señor había dicho que no tenían que tomar nada de la ciudad de Jericó como botín de guerra. Él desobedece y trae maldición al pueblo, y ese castigo lamentablemente cayó sobre parte de los soldados que a los pocos días fueron a atacar una pequeña población llamada Hai y perdieron la guerra, hicieron el ridículo. Y muchos hombres, creo que 36, si no recuerdo mal, terminaron perdiendo la vida. Entonces el pecado de Acán no solamente fue la avaricia, fue el ocultamiento, fue la mentira, fue el desobedecer, fue el de provocar a Dios, fue el tomar algo que no le correspondía. Son muchas actitudes que las llevó todo eso oculto a su tienda, a su casa. La familia también participó en ese engaño y todo eso trajo maldición al pueblo de Israel. Claro que por supuesto nosotros tenemos que ser luz, que el Señor nos guarde de vivir como este personaje siniestro que trajo muerte en vez de traer bendición al pueblo de Israel. Tenemos que ser luz donde vivamos, por supuesto que sí. Sí, porque dice en Tesalonicenses 3:7 que a santificación nos llamó el Señor, no hay inmundicia. Entonces nosotros tenemos que andar en santificación en el Señor y obediencia. Hay otra preguntita, pastor, que le quería preguntar. Dice en Levítico 19:28 que no se haga uno ningún rasguño en sus pies, ni de muerto ni por el teléfono. Entonces, a mí me pasó algo, o sea, antes de ya yo retornar al camino del Señor de nuevo, que yo tenía una cicatriz por algo que me dio varicela y me quedó como una cicatriz en el cuello y yo me he hecho una mariposita. ¿Usted cree que el Señor me mande un castigo por eso? O yo le pedí perdón al Señor, pero ¿usted cree que el Señor me perdone? Bueno, el que usted me pregunte a mí si yo creo que Dios le perdone, ¿cómo le voy a decir que no? Si no le perdona a Dios, pues tenemos un problema bíblico tremendo, ¿no? Dios es un mentiroso. Es decir, si usted tenía una cicatriz, yo tengo muchas cicatrices también. Y si me voy a poner en cada una de las cicatrices una mariposa, un pájaro, un dragón, pues tú imagínese, voy a aparecer, sabe Dios qué, ¿no? Esto, para tapar una cicatriz, al final se puso lo que no tenía que haberse puesto. Pero bueno, ¿ahora qué va a hacer? Ahora se va a quitar la mariposa. Deje ya la mariposa tranquila y usted misma con su anterior intervención se respondió a la pregunta. ¿Dios qué quería? Santidad, obediencia y orden en nuestra vida. Pues lo que usted ha dicho, póngalo en práctica y le va a funcionar. Y si usted sabe que ha hecho algo mal, pídale perdón al Señor y bueno, ya está, pase la página. Pero si usted dice, y lo dijo muy claramente y muy convencida, no es que el Señor pide santidad y obediencia de nuestra parte, pues ya sabe, póngalo en práctica. Eso es lo que tiene que hacer. Sí, yo le pedí mucho perdón al Señor. O sea, después que yo me reconcilié con el Señor de nuevo, ya yo tenía la mariposa. Bueno, yo le, Señor, perdóname porque tu palabra dice que uno no debe hacerse rasguño en sus pies. Bueno, pero si el Señor quita las cicatrices del alma, bueno, el Todopoderoso para quitar cualquier cicatriz. Deje la mariposa quieta, y póngase a buscar al Señor, que su problema más pequeño es la mariposa que tiene ahí, que esa no le va a dar problema. Amén. Dios me lo bendiga, querido pastor. Muchas gracias. Venga, pasamos de la mariposa a otra pregunta, Alberto. 36 hombres murieron en esa guerra de 36, a mí me sonaba 36, sí. Sí, 36 hombres. Vale, la siguiente pregunta la va a hacer nuestra hermana Silvana, aunque aparezca ahí como Samsung, ella es Silvana. La hermana Samsung, modelo SM, ¿eh? Paz, hermano, qué bendición. Mire, no llegué a configurar porque nunca puedo entrar porque siempre este es mi horario laboral. No te preocupes, no pasa nada.
Entonces hoy no llegué a configurar, y bueno, soy de Argentina y acá es pleno horario laboral, las 2 de la tarde, así Claro. que bueno, hoy por hoy puedo estar acá, soy docente y bueno, estoy trabajando un solo turno, así que por hoy puedo estar. Una bendición enorme ¿Conoces, saludarlos, hermanos. perdona, conoces a Judith, que también creo que es argentina, la jovencita que habló antes? Sí, no la conozco, pero bueno, ya nos Es- conoceremos. Sí, amén. Bueno, soy de Argentina, pero ahora estoy viviendo en Uruguay. Ah, en Uruguay. Ah, Ah, no. qué bueno, qué bueno. Bueno, pues adelante, hermana, con tu pregunta. Ahí voy con mi pregunta, hermano. Mire, yo les cuento más o menos, vengo de una iglesia donde había una doctrina muy estricta y bueno, ahora hace poco empecé a congregar en otra iglesia que ambas iglesias son que conozco desde mi niñez. Una la fundó un tío mío que ahora Ujú. ya falleció, fue el pastor, y otra, bueno, era enfrente de mi casa, de la casa de mi madre, de toda la vida, desde que se fundó, las conozco a las dos iglesias, y son muy diferentes las doctrinas de ambas. Y bueno, yo ahora estoy en la que fundó principalmente mi tío, que fue el pastor, mi primer pastor, y Sí, bueno, ahora de que él está, se está como reorganizando la iglesia y todo eso, y vi pasar muchas congregaciones que nos vinieron a visitar con muchas doctrinas diferentes. Yo digo, bueno, hay una base para decir, bueno, principalmente hay que tener en cuenta esto sobre el Evangelio, sobre la doctrina de Cristo, para saber y decir, bueno, por acá vamos bien encaminados o por acá no, no sé. sí, claro. Esto, Ujú, leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hay cosas que son fundamentales y no son negociables. Sí o sí hay que creerlas, ujú. ¿no? Independientemente de la iglesia, de la denominación a la que uno pertenezca, ¿no? Sí, que dudar de la obra de Cristo, de su muerte, de su resurrección, sería algo impensable, ¿no? Dudar de la credibilidad de la palabra de Dios, dudar de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, en la eternidad del alma. Y, en fin, hay cosas que son incuestionables, ¿no? Luego hay estilos, luego hay cosas que, bueno, que en una iglesia se hacen, que a lo mejor en otra no, pero gracias al Señor todavía, creo que todavía hoy por hoy son más cosas las que nos unen que las que nos separan, ¿no? Y tenemos que aprender a estar unidos en la diversidad, porque no hay nada más variado y nada más distinto que las diferentes congregaciones, ¿no? Hay congregaciones donde si no hacen mucho ruido parece como que el culto no estuvo bueno, y hay iglesias que el ruido no les gusta y unos tocan las palmas y otros levantan las manos. En fin, estilos vamos a encontrar 50.000. Lo Mm. importante es que amemos al Señor, que tengamos como base fundamental de nuestra vida la palabra de Dios, que seamos cristocéntricos, que seamos verdaderamente personas que hemos tenido un encuentro y una experiencia personal con Cristo. Todas esas cosas son fundamentales. Si les sirve de algo, en la página web de nuestra iglesia, mividanueva.org, tenemos una lista de doctrinas fundamentales que se las damos a la gente cuando quieren hacerse miembros de nuestra congregación. E incluso tenemos un cuadro muy grande en la puerta de nuestra iglesia donde la gente puede ver lo que esa iglesia cree con los correspondientes versículos, ¿no? Así que le puede echar un vistazo. Así es que todo lo que salga fuera de lo que es doctrina básica y fundamental, pues no le demos tanta importancia, ¿no? No es que cantamos de pie, participamos de la Santa Cena en una sola copa o en 50 copitas. Sí, hay cosas que no son realmente fundamentales para la vida cristiana, ¿no? Entran dentro del estilo, de la cultura, de la idiosincrasia. No es lo mismo un culto de una iglesia evangélica en África que en Estados Unidos o que en cualquier otro país. Lógicamente los estilos varían, pero ya digo, hay Claro. cosas que son básicas y fundamentales. Eso es lo importante, que haya una sana doctrina, que seamos una iglesia cristocéntrica y que no estemos honrando al hombre, sino honrando y glorificando al Señor. Amén, hermano, muchas gracias. Ha sido muy, muy claro. Y bueno, también quiero agradecer, ¿sabe qué? Siempre estoy mandando mail hinchando a pobre los hermanos. Siempre estoy mandando por ahí pequeñas preguntitas vía mail a los hermanos que están ahí y siempre me responden y son muy Bueno, claros. Así que muchas, muchas gracias porque bueno, yo estoy en este camino de que estoy, bueno, apagó su micro, hermana, sin darse cuenta le dio al micro. incluyan en algún grupo de y siempre me dicen, no, no, hermana, usted tiene su congregación, que es Sí,
una vez, no es una doctrina, pero una de las cosas que son fundamentales en nuestro ministerio es que personas que tienen una congregación, que ya se están congregando, que tienen un pastor, nosotros somos muy respetuosos. No todo el mundo es igual, cuidado, pero nosotros jamás sacaremos a nadie de ninguna congregación. Siempre le animamos que si usted tiene una iglesia, sea fiel a su iglesia, a sus hermanos, ¿verdad? Que apoye a su pastor, y es una de las normas fundamentales de nuestro ministerio. Y todo el mundo que está con nosotros lo sabe perfectamente. No hay ni una sola persona que pueda decir que nosotros lo convencimos para sacarlo de su iglesia para que estuviera con nosotros, ni muchísimo menos. La gente que viene a veces a nuestros eventos, que son miembros de otras iglesias, vienen libre y voluntariamente, aunque a veces les prohíben ir, ¿no? Pero nosotros jamás sacamos a nadie de ninguna iglesia, al contrario. Dios le bendiga, hermana, un placer. Amén, hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Bueno, Alberto, vamos a ir terminando poquito a poco, ¿te parece? Perfecto, vamos a darle paso a la siguiente pregunta que la va a hacer nuestra hermana Alejandra. Le pedimos que quite el silencio de su micrófono. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes, hermana Alejandra. Estoy en Santo Domingo, República Dominicana, desde que comenzó usted con la transmisión. Yo no es que dejé la iglesia en la que me congregaba, sino que por seguirlos a ustedes, sino que cometieron un error conmigo, me enseñaron a leer la Biblia. Entonces hay cosas que yo no estoy, que la Biblia dice que no, y Uy, se le cortó a la hermana. Disculpe, hermana Alejandra. Se quedó ahí congelada la hermana. A lo mejor está en un lugar donde tiene poquita señal de internet. A ver si la podemos recuperar. Sí, Entendí que le habíamos enseñado a leer la Biblia. ¿Dijo la hermana eso, Alberto? Sí, que se cometió un error con ella, que fue enseñar. No, pero dice la iglesia donde estaba que cometieron el gran error de enseñarle a leer la Biblia. Entonces ella se puso a leerla y se dio cuenta de que lo que estaban haciendo allí no era conforme a la Biblia. Bueno, pues bendito error, ¿no? Bendito error de enseñarle a la gente a leer y a escudriñar las escrituras. Sí. La que deberíamos hacer más a menudo, ¿no? Así si los creyentes leyeran y estudiaran más la palabra, cuántos problemas, cuántos líos se podían haber evitado en muchas congregaciones si la gente hubiera sido menos ingenua y más bíblica, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Vamos a darle paso a otra persona, si te parece. Perfecto. Tenemos una pregunta de una hermana que ha salido, o no la tenemos por aquí por el grupo. Bueno, y dice... Ahí volvió a entrar, Alberto. Volvió a entrar la hermana Alejandra. A ver si la podemos recuperar. Tiene que abrir su micrófono, hermanita. Sí, gracias, pastor. Bendito Dios. La pregunta es la siguiente, porque parece que está dando problemas la red. Vivimos un tema aquí en la iglesia con la esposa del pastor, le fue infiel. Esto fue algo que yo me lo había soñado. O sea, a mí me pusieron en disciplina porque yo me hice este sueño y yo se lo comenté a unas hermanas, le dije, mire, vamos a orar porque hay varios matrimonios en la iglesia que yo me he soñado con esta situación y vienen divorcios para que los hermanos podamos orar. Bueno, pues al pastor no le gustó y pasó una situación terrible y yo me fui de la iglesia. Tiempo después todo pasó como yo me lo había soñado. Entonces, luego de todo eso, la hermana, ella sigue en Cristo. En la iglesia donde yo me congregaba, el pastor no puede ser pastor si se divorcia, o sea, no puede crecer como pastor. Se queda hasta lo que llaman prevístero. Entonces, esta persona sufrió muchísimo, la congregación sufrió mucho, pero ella sigue siendo cristiana. Entonces, por esto es que yo no entiendo. La palabra de Dios dice, y ese es prácticamente el mensaje bíblico, que si nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona y nos restaura. Pero entonces Hebreos 6, 4 al 6, dice que los que una vez gustaron del Señor y cayeron, no les es posible volver. Es contraproducente con el nuestro. Espéreme un segundito, mire, escúcheme una cosa. Usted no está preguntándome nada, usted está enseñando con versículos, con cositas, y este programa no es para que ustedes enseñen
sino este programa es para que ustedes me pregunten a mí y yo les respondo. Eso por una parte. Segunda cosa, no le estoy escuchando. Ahora me tiene usted que escuchar a mí porque no le está escuchando a nadie, así que mejor présteme atención. Este tema es tan delicado, y este programa lo van a ver tantos miles y miles de personas que yo le digo a usted con todo mi respeto, yo no creo que este sea ni el momento ni el lugar para estar hablando de una persona que probablemente, bueno, yo no la conozco, pero probablemente cuando la vean a usted, los miembros de su iglesia o gente que la conoce, pues no creo que sea lo más indicado. Yo creo que es un tema muy delicado, habla de un matrimonio, habla de un pastor, habla de infidelidades, habla de cosas, y yo me van a perdonar, mis queridos, mi querida hermanita, yo no digo que no sea así, es que no siga hablando porque no la está escuchando nadie. Le hemos cortado el micrófono, hermanita. Y usted tiene que entender que por muchos sueños que usted haya tenido, estos temas no son para tratarlos en un programa donde hay miles y miles de personas que lo están viendo y que posteriormente lo van a ver. Entonces, yo no tengo nada que decir sobre ese tema porque ni soy miembro de esa iglesia, ni conozco a ese pastor, ni conozco a esa hermana. Y si sigue siendo cristiana, pues bendito sea Dios. Menos mal que sigue siendo cristiana y no sigue siendo mundana o pecadora, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro con esto es que esto no es una pregunta. Esto es una situación que tienen que resolver ustedes como miembros de su congregación. Yo no pinto nada absolutamente en este tema y creo que es un tema demasiado delicado, privado y personal para que nosotros estemos utilizando el poder de las redes sociales para divulgar algo que es un problema de una iglesia local y que no nos concierne a ninguno de los que estamos aquí. Entonces, si usted tiene algo que preguntar o decir, usted tiene que hablar con sus pastores y no estar sacando este tema, mi querida hermana, en este programa porque creo que no es lo correcto. No es lo correcto. Esto lo va a escuchar muchísima gente y yo no creo que sea correcto que estemos sacando los trapos sucios de ninguna iglesia ni de ningún pastor. Perdóneme, yo no me presto a esto. Lo lamento mucho. Usted tiene que hablar con sus pastores y solucionarlos entre ustedes porque yo bastante tengo con lo mío como para estar ahora metiéndome en un asunto que no tengo ninguna autoridad para estar en ese tema. Así que discúlpeme, hermana. ¿Sí? Alberto, terminamos con la última pregunta. ¿Te parece, mi hermano? Me Porque parece. ya se nos fue el tiempo. Son las 18:53 de la tarde aquí en Tenerife. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, hermano, querido. Sí, hay una pregunta, pero es de un hermano, una hermana que salió y ya no está. Bueno, si quieres la puedes hacer y después la hermana o el hermano puede escuchar la respuesta en el programa que queda grabado, ¿te parece? Sí, perfecto, Adelante. estupendo. Dice que por qué el Señor le decía a ciertas personas que llevaba a cabo algún milagro que no dijesen nada. Sí, bueno, no lo dijo en una ocasión, lo dijo en varias ocasiones, ¿no? El Señor no quería que la gente le hiciera publicidad. La publicidad a un verdadero hombre de Dios no se la tiene que hacer la gente, se la tiene que hacer el Señor, si es que se la quiere hacer. El Señor no quería que nadie le hiciera publicidad. Por otra parte, muchos no iban a entender lo que había sucedido en esa persona. Era algo que había hecho el Señor en esa vida y no tenía por qué estar haciéndole nadie publicidad de ninguna índole. Y sobre todas las cosas, el Señor lo que no quería es que la gente lo siguiera única y exclusivamente por los milagros. Cosa que algunos hicieron, cosa que algunos siguen haciéndose en el día de hoy, que van a las congregaciones y siguen a los evangelistas y a los pastores única y exclusivamente para obtener resultados y milagros y no por el Señor. Ya lo dijo una vez el Señor, no vienen ustedes detrás de mí ni me siguen por mí, sino por los panes y por los peces que ayer comisteis, ¿verdad? Por eso me queréis hacer rey. Por eso yo creo que el Señor, que era tremendamente prudente y sabio, no permitía que en algunas ocasiones se le hiciera publicidad, primeramente porque él no la necesitaba. Y en segundo lugar, porque eso se iba a volver en su contra. Y el Señor lo que quería es que buscaran el reino de Dios y su justicia y que no lo siguieran a él única y exclusivamente por los resultados que se manifestaban, ¿no? A través de su ministerio. ¿Sí?
Yo quiero, para terminar en esta ocasión, este programa, decirles a todos ustedes que estamos viviendo unos tiempos muy complicados, unos tiempos difíciles donde la iglesia, en unos sitios más y en otros sitios menos, está siendo atacada de una forma terrible. Lo están haciendo en los colegios, en las universidades, a través de los medios de comunicación. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Esta es la cruda realidad, mis queridos hermanos. El diablo, que se mueve como el príncipe de la potestad del aire, sabe que le queda poco tiempo. Y en ese poco tiempo que le queda, él quiere alcanzar sus objetivos a toda costa. No tiene escrúpulos, no tiene misericordia, no tiene amor, no tiene paciencia, porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, él está tratando de acelerar su obra destructora en la tierra. No se olviden que el Señor Jesucristo dijo que es un ladrón. Habrá peor calificativo que te llamen ladrón, pero no solamente viene a robar, sino a matar y a destruir, dijo el Señor Jesucristo. No dejemos que el diablo nos robe nada de la herencia, nada de la bendición que al Señor le costó la vida obtener por nosotros. Que nadie ni nada te robe la paz, que nada ni nadie te robe el gozo, la alegría, que nada ni nadie te robe ni una sola de las bendiciones que el Señor te ha dado. Vamos a mantenernos unidos en oración, como dijo el Señor, velad y orad para que estas cosas no sorprendan como ladrón en la noche, y no tenemos que sorprendernos del fuego de prueba que se ha desatado, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso para con todos y paciente, deseando que todos procedan al arrepentimiento. Es tiempo de hablar y no de callar. Ya estuvimos callados mucho tiempo. Háblele a su marido inconverso, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos. Dígale que todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio es el cumplimiento de las profecías que se escribieron en la Biblia, en algunos casos con cientos de años de antelación. Que el Espíritu Santo ha vuelto a hablar otra vez muy fuertemente y claramente a la iglesia. Ya lo hizo en el 2020. Ya nos habló muy claramente a los creyentes. Muchos entendieron el mensaje. Muchos captaron el plan de Dios. Y parece como que se encauzaron. Otros no lo entendieron. Otra vez el Señor vuelve a darnos un toque de atención. Ahora más fuerte que el anterior. Porque nadie sabe cómo va a terminar todo esto. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Solamente el Señor es el que conoce el futuro. Oremos para que nuestra fe no decaiga, para que no nos enfriemos viendo la maldad cómo va a ser multiplicada y que podamos perseverar hasta el fin, porque solamente los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos y galardonados por el Señor. Terminamos este tiempo con una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo. Gracias a todos los hermanos y hermanas que se han conectado en esta tarde. Gracias a todos los que han visto este programa en directo, a los que lo van a ver después. Y damos gracias al Señor porque vemos que en las últimas semanas ha habido un crecimiento tremendo por parte de mucha gente que está buscando respuestas, que está preguntando cosas de la Biblia. Aprovechemos estos tiempos para hablar como nunca antes del Señor, mis queridos hermanos. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, por este privilegio tan maravilloso que nos das de aprender juntos de la palabra de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos por la salud de nuestro hermano Adán allí en Estados Unidos, en el hospital donde él se encuentra, para que tú le des un corazón nuevo y salga totalmente renovado y fortalecido de esa clínica, Señor, dando testimonio de que tú has estado con él. Guárdanos, Señor, de todo peligro y de todo mal, y que nuestra mirada esté puesta en ti, no en los hombres, no en los pastores, no en las instituciones, sino solamente en el Dios que salva, que liberta y que fortalece nuestras vidas. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido estar, porque nosotros separados de Cristo no tenemos absolutamente nada. Cualquier autoridad, cualquier influencia, etcétera, etcétera, no depende de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios, del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por consiguiente, no nos atribuimos méritos, no somos nosotros los que con mi autoridad propia, personal, con mi experiencia, con mi influencia, etcétera, impido, desato, ato, declaro, confirmo, sino que la voluntad de Dios se haga a través de nuestras vidas y que el Señor nos ayude, sobre todo en estos tiempos, a orar bíblicamente, porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho, la que obtiene grandes resultados.
Así que cuando en la palabra de Dios se habla de atar o de desatar, cosas que Dios permite o cosas que Dios impide. Y para eso tenemos la palabra de Dios, para saber qué es lo que a Dios le agrada y le gustaría hacer a través de nosotros, y cosas que a Dios no le agrada, que no tenemos ni siquiera que orar por ellas, porque si no son del agrado de Dios, ¿para qué vamos a pedirlas nosotros hoy en día en nuestras vidas? ¿Vale? Tremenda explicación, porque a veces se escucha también cada disparate referente a esto de atar y desatar. Sí. Pero bueno, gracias por esa respuesta. Nuestro hermano Daniel, que no es la primera vez que se conecta, ya van 2 o 3 veces, que mira que se pone gente en espera, y él ha tenido esto de que se puede conectar varias veces. Cuando usted quiera, Daniel. Hola, pastor, buenas tardes desde Bogotá. Hola, buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás, hermano? Bien. Mi pregunta va referente a Génesis. Como hay un versículo que será lo mismo que fue, o sea, tenemos que ir a Génesis para saber qué es lo que va a pasar en Apocalipsis. En Génesis nos relata que hubo hibridación, en este caso hubo mezclas entre ángeles y humanos, y hubo los Nefilim y no sabemos cuántas razas. Hoy en día, y para el tiempo que viene, ¿sabe cómo se va a generar esa mutación, esa hibridación? Bueno, la palabra Nefilim ha sido pésimamente traducida en la versión Reina Valera, y probablemente me temo que también en otras versiones, por lo menos en español, en castellano, ¿no? Se traduce como gigantes. La palabra Nefilim no es gigantes en hebreo. La palabra gigantes en hebreo es Anak. Y la palabra Nefilim es bravucones, soberbios, gente con un carácter violento, agresivo, ¿verdad? Entonces, esos demonios caídos, esos Nefilim, se juntaron en aquel momento de la historia de la humanidad. No tenemos ninguna autoridad bíblica para decir que eso va a volver a ocurrir en el futuro. Una cosa son las manipulaciones genéticas, una cosa es lo que los hombres puedan llegar a lograr, a conseguir en los laboratorios, y otra cosa es lo que ocurrió puntualmente en un momento de la historia de la humanidad, que fue esa unión de lo divino, en este caso de lo divino caído, con lo humano. Por lo visto al Señor no le agradó no solamente esa actuación, sino todo lo que estaba sucediendo en la generación de los tiempos de Noé, y el Señor decidió cortar por lo sano. Dijo el Señor, basta, no voy a permitir más este tipo de barbaridades, de cosas tremendas que están ocurriendo. Pero repito, no hay ninguna referencia bíblica que nos diga que Satanás volverá otra vez a tener la misma posibilidad que tuvo en la generación de Noé, de volver a juntarse, a procrearse con la raza humana, y de ahí salir pues lo que saliera en su momento. Eso no significa de que el hombre no tenga la capacidad, de hecho lo ha hecho y lo va a seguir intentando, de hacer engendros, de hacer cosas extrañas, de mezclar cosas que no se deben de mezclar, ¿verdad? Pero ya digo, lo satánico, lo diabólico, con lo carnal, con lo humano, pues no sabemos si se va a volver a producir. Si se produjera, nos daríamos cuenta de que efectivamente así ha sido. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. A lo largo de la historia, el hombre, ¿verdad?, lo terrenal, lo humano, lo que vive en esta dimensión, siempre ha tratado de echar mano de la otra vida, ¿no?, de los demonios, a través de lo esotérico, de las tablas de la Ouija, del tarot, de los horóscopos, para ponérselos a su favor. Eso en los últimos tiempos, de hecho ya ha ocurrido hace algún tiempo, eso ha cambiado radicalmente. Ya no es el hombre el que busca apoyo en el mundo espiritual, sino es ahora el mundo espiritual el que busca instrumentos a través de los cuales pueda canalizar su maldad, su violencia, su agresividad. De hecho, hemos visto actuaciones que salen fuera del raciocinio, salen fuera de lo normal, salen fuera de cualquier lógica. Y es que lo que hemos visto en las últimas escenas, en las últimas semanas, no son actuaciones de animales. Eso sería un insulto a los animales. Son actuaciones de auténticos demonios que, utilizando a personas, actúan como lo que son, auténticos demonios. Pero lo que ocurrió en Génesis, no tenemos ninguna referencia bíblica de que volverá a ocurrir en los últimos tiempos. No lo sabemos. Si ocurre, nos daremos cuenta. Le tocó la pregunta. Bueno, hago la pregunta porque como el Foro Económico Mundial está hablando del tema del transhumanismo, que nos quieren conectar a la nube, que todos seamos una red global,
esa es la pregunta, porque pues por lo que yo he investigado, en una cosa que usted dijo en una predica, que la palabra ojalá viene del árabe y eso quiere decir que si Alá quiere, la palabra ojalá. Entonces, yo por mi parte, usted nos ha dado bases para investigar, para profundizar en la palabra de Dios, para que profundicemos en el mar, que usted hacía una explicación como en el mar, con la palabra de Dios, que cada vez que uno va profundizando en el océano, va encontrando más cosas. Entonces, yo he encontrado y he investigado a la luz de la palabra de Dios, que todo lo que ha pasado desde la pandemia a hoy en día es inicio del nuevo orden mundial, de lo que viene. En este caso, la palabra de Dios en Salmo 156 dice que todo lo que respire alabe al Señor. Entonces, si mi respiración invoca el nombre del Dios, que es dos procesos, que es inhalación y exhalación, ¿cómo mi respiración que invoca a Dios va a contaminar a alguien? Sin la palabra de Dios. Entonces, si yo profundizo en ese versículo, mire, escuche. Si yo profundizo en ese versículo que es mi respiración. Sí, usted está mezclando un montón de cosas. Cuando yo dije que hay que navegar en el océano, me refiero al océano de la palabra de Dios. Para mí no hay océano fuera de la palabra de Dios. Mi océano y mi fuente de información es la Biblia. No es el Fondo Monetario Internacional, ni son otras instituciones, cualesquiera que sean. Cuando yo hablo de navegar, de profundizar, me refiero a las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que tenemos que saber, yo no necesito informarme fuera de la palabra de Dios, porque será verdad, será mentira, pero si mi fuente de información es la Biblia, todo lo que la Biblia me diga es verdad. Ahora, en cuanto al tema de la respiración, vamos a ver, una cosa es la respiración y otra cosa es la conversión. Usted puede respirar, usted puede producir el sonido que quiera, pero eso no le garantiza a usted de que el Espíritu de Dios, que es el verdadero Espíritu, mora en nosotros. El Espíritu de Dios solamente mora en personas que han nacido de nuevo. Entonces, oiga, el sonido que pueda producir en un momento la respiración ni contamina ni bendice. La función de la respiración no es contaminar ni bendecir, pero la función del creyente sí es la de poder bendecir cuando puede bendecir, porque tiene a Dios a través de su Santo Espíritu morando en su corazón. Por lo tanto, está bien indagar, está bien profundizar, pero en el marco de la palabra de Dios, porque claro, si nos ponemos a indagar y averiguar en un montón de fuentes, al final nos podemos volver locos, porque tenemos tanta información, menos la que debemos de tener, que es la que nunca nos va a engañar y a llevar por caminos equivocados. ¿Me explico? Sí, claro, pastor, yo comprendo eso. Y todo lo que ha pasado del 2020 para acá, a mí no me ha cuadrado muchas cosas y yo he investigado por aparte. Hay un científico que es premio Nobel, que es Stefan Lanka, es biólogo, y él investigó y ningún virus causa ninguna enfermedad. Los virus no son los causantes de la enfermedad. Entonces, ¿qué hay detrás de lo que pasó en el 2020 que nos encerraron a todo mundo? Es una intoxicación a una nanotecnología que están manejando y nos han intoxicado a todo el mundo. Y esa es la causa de la enfermedad del supuesto virus. No es un virus patógeno que salió de un murciélago ni nada. Y esa nanotecnología, como usted predicó una vez, como en el hace 6 años, que Satanás es el príncipe, y está el versículo, no me acuerdo, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Yo cuando comienzo, ¿cómo así que Satanás se mueve en las frecuencias, en las ondas? Entonces, en un canal en YouTube que se llama Cévicas, y él con instrumental que se pueden medir las frecuencias y el electromagnetismo, ahí se evidencia de que hay un poder de los gobiernos, que ellos pueden alterar el clima, que las antenas de 4G, 5G nos afectan en nuestra biología, y más si tenemos esas nanopartículas dentro de nuestro cuerpo, que se llama el grafeno, y eso es lo que causa la enfermedad conocida, el coronavirus. Entonces, investigando más el tema de la nanotecnología... Pero mire, hermano, espera un segundito. Este programa es para preguntar, no para darnos una explicación de cosas que no nos vienen. Vamos a ver, escúcheme un segundito, por favor. Este programa es para hacer ustedes preguntas a mí y yo les doy respuestas, pero que usted nos está dando aquí una charla científica
que me parece muy bien que usted se haya informado y se haya documentado, pero que no es el marco apropiado para que usted esté dando sus opiniones personales, porque aquí el que responde a preguntas soy yo, y usted no está haciendo preguntas, hermano. Usted, con la excusa de que tiene la opción y ha tenido el privilegio por segunda o tercera vez de poder entrar en directo a hablar personalmente conmigo, usted está utilizando esta oportunidad de una forma incorrecta. Usted no está haciendo preguntas. Usted nos está hablando de un montón de cosas que no son preguntas. Eso son evidentes que no son preguntas, son opiniones, son, en fin, conclusiones a las cuales usted ha llegado, pero sinceramente no le estamos quitando tiempo a otros hermanos que tienen que preguntar cosas de la palabra de Dios. Y solamente le digo una cosa, si todo eso fue en el 2020, pues mire, yo le recuerdo, hermano, que estamos ya en el 2023. Las cosas viejas pasaron. Sí, pasó. Entonces, vamos a darle paso a hermanos que tengan preguntas de la Biblia y vamos a estar dejándonos de divagar en aspectos que, sinceramente, a mí y a muchos hermanos, pues sinceramente no es ahora mismo lo importante, ¿le parece? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, claro, pastor, de igual forma les agradezco mucho por el espacio y poder hablar con ustedes y compartir. Por favor, es un placer tenerte siempre entre nosotros, Daniel. Dios te bendiga, hijo. Un abrazo. Cuídese. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, vamos a darle lugar a otros hermanos que hagan sus preguntas bíblicas. ¿Te parece, Alberto, por favor? Me parece estupendo. Vamos a una pregunta que va a hacer nuestra hermana Cindy, que le vamos a pedir que quite su silencio en el micrófono. Dios les bendiga, pastores. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Me encuentro en Estados Unidos, en el estado de Illinois. Mi siguiente pregunta es referente a Hechos 13:22, donde dice: quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mi pregunta es la siguiente: miramos que David se equivocó mucho y que se arrepintió, pero dice la palabra: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Entonces, si él se equivocó y se arrepintió, pero Dios no se arrepiente porque él no ha pecado, entonces, ¿cuál es la similitud que la palabra o lo que Dios está diciendo sobre el corazón de David hacia Dios? Bueno, yo creo que cuando el Señor en su palabra declara, porque Él es el único que puede declarar, que David fue un hombre conforme a su corazón, Dios no mintió. Dios dijo la verdad. Y cuando el Señor lo dijo, por algo lo habrá dicho. Nosotros tenemos la tendencia, los seres humanos solemos tener la tendencia de maxificar los pecados, las debilidades de los seres humanos y de minimizar sus grandes virtudes. David no era un adúltero. ¿Cómo? David cometió adulterio, pero no era un adúltero. David mandó a matar al marido de Betsabé, pero David no era un asesino, no era un criminal de guerra. Entonces nosotros muchas veces nos perdemos en los detalles. Es verdad que David, yo no diría que cometió errores, yo diría que cometió grandes pecados. Pero aquí vemos la gracia de Dios. David se arrepintió. Y mi pregunta es, si David se arrepintió, ¿Dios lo perdonó? ¿Sí o no? Si Dios lo perdonó, somos nosotros los que estamos hoy recordando los pecados de David. Pero Dios, esos terribles pecados que cometió el rey David, los echó a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Entonces, ¿por qué dejó en su palabra los pecados del rey David para que todas las generaciones de creyentes supiéramos lo que David hizo? Para que usted y yo no lo hagamos y no volvamos a cometer los mismos pecados que David cometió. Porque yo dije una vez en una predicación, si en vez de haberse asomado el rey David a la ventana y ver a aquella hermosa mujer bañándose enfrente de su casa, hubiera estado yo ese día asomado a esa azotea, a lo mejor no se hubiera puesto el nombre de David en la Biblia como un hombre que pecó. A lo mejor hubiera aparecido mi nombre en la Biblia. Lo que pasa es que yo tuve la bendición de no haber nacido en aquellos tiempos. Pero si muchos de los hombres que estamos aquí en esta tarde y otros que verán este programa hubiéramos estado en la misma situación del rey David, ¿hubiéramos actuado mejor que él? No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que quiero decir con todo esto, que cuando el Señor dijo que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, lo que tenemos que maxificar
lo que tenemos que levantar por encima de todo es que David fue un hombre que se arrepintió, que se humilló delante del Señor, que le pidió perdón al Señor. Y podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 51, la oración de arrepentimiento de David, y Dios lo perdonó. Por lo tanto, si David lo perdonó, ¿quién soy yo para cuestionar que Dios diga y que mantenga que fue el hombre más cerca del corazón de Dios? ¿No es acaso una característica del corazón de Dios tener un corazón noble, sencillo y quebrantado? David lo tuvo, cosa que no tuvo, por ejemplo, el rey Saúl. Por lo tanto, si el Señor hizo semejante declaración, ¿quién soy yo para cuestionar lo que Dios dijo? Cuando Dios no mira lo de afuera, sino mira el corazón y lo interior del ser humano. ¿No le parece? Sí, ahí está silenciada. Ay, perfecto. Yo quería, si me permites, Alberto, saludar a mi hermana Ilian y aprovechar la oportunidad para preguntarle cómo está Adán, su marido, que me enteré en el día de ayer. Me alegro muchísimo de verte aquí conectada, porque me enteré en el día de ayer que tu esposo, nuestro hermano Adán, al cual amamos muchísimo, sufrió 2 infartos, según me dijo Cristina. Uno en casa y después cuando llegó al hospital. ¿Nos puedes, por favor, decir brevemente cómo se encuentra en este momento Adán? Abre tu micrófono, ¿sí? Abre el micro un segundito para que podamos oírte. Ahí abajo a la izquierda. Ok, ahora. Bueno, Dios le bendiga, pastor, gracias. No voy a tomar mucho tiempo. Si no se lo voy a poner, estoy en el... Cerraste el micrófono. Escucha, cerraste el micrófono. Vuelve a abrirlo otra vez, por favor. ¿Y ahora sí? Ahora sí, perfecto. Pues le pongo rapidito para que usted lo salude. Estamos aquí en el hospital. Ah, gloria a Dios. Uy, qué alegría, qué alegría. Qué bendición tan grande poder verte. ¿Cómo te encuentras, mi querido hermano Adán? Amén, amén. Estoy bien y estoy fortalecido. Yo ya de hoy o mañana me dan de alta. Gracias. Así que estoy en victoria, gracias a Dios. Gloria a Dios. De verdad que no esperaba llevarme esta grata sorpresa. Te mando un gran abrazo y te deseo una pronta recuperación y que Dios te dé un nuevo corazón. Amén, gracias, gracias. Dios te bendiga grandemente. Saludos, bendiciones. Qué bueno. Amén, amén. Aleluya. Disculpen, hermanos, pero es que como vi a nuestra hermana Ilan y no sabía que estaba en la habitación del hospital, aproveché para preguntar por Adán y además me alegro mucho de poder verlo. Gloria al Señor. Bueno, perdón, Alberto, seguimos adelante. Qué buena noticia, de verdad, que se está recuperando. Bueno, amén. Nuestra siguiente pregunta la va a hacer Judith Pacheco. Vamos a pedir, por favor, que quite el silencio. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfectamente, Judith. Bueno, buenas tardes, una alegría inmensa de poder saludarlos. Bueno, más bien esta pregunta más bien es la de mi esposo. Mi esposo está trabajando, pero estoy yo. La pregunta que tiene él es con respecto al pueblo de Israel. Así como los israelitas salieron de Egipto y estuvieron mucho tiempo en el desierto, ¿no? Y después de hacer esa travesía, Dios les dio una tierra que ya estaba habitada por otro pueblo. Entonces nos preguntábamos, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque supongo que en ese tiempo habrá habido una inmensidad de tierra vacía. Entonces, ¿por qué Dios habrá querido de esa manera, ¿no? De que el pueblo tuviera que invadir, por así decirlo, una tierra que ya estaba habitada por otro pueblo. Bueno, la promesa de que Dios le daría esa porción de tierra a los descendientes de Abraham, se la dio precisamente al patriarca Abraham cuando él sale de Ur de los Caldeos, lo que sería hoy en día más o menos la zona de Kuwait, también un poquito de la parte de Irak, la zona de Mesopotamia, ¿verdad? Cuando Abraham sale de aquella zona y está recorriendo durante mucho tiempo toda aquella zona hasta llegar a la tierra de Canaán, en el camino el Señor le dio promesas a este gran hombre de Dios. Y una de las cosas que le dijo es que le daría una tierra a él y a su descendencia. En aquel momento no había tantos habitantes como después ocuparon la tierra de Canaán. Canaán, recuerden que fue el nieto de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. El hijo de Can se llamó Canaán. Cuando Dios le promete esa tierra a Abraham y a su descendencia para siempre, no había todas esas naciones habitando en aquel lugar. Eso fue posterior. Des en cuenta que
Abraham se le dijo que 400 años, la cantidad de gente que puede crecer en ese periodo de tiempo, ¿verdad? 400 años después de la esclavitud en Egipto volverían otra vez a la tierra de Canaán. Por ejemplo, los filisteos, que ocupaban toda la costa mediterránea, incluida la famosa franja de Gaza, Asdod, Askelon, Ecrón y Gat, esas ciudades tan importantes de lo que sería Canaán, posteriormente Israel, a ellos no les correspondía esa tierra. Los filisteos son de origen de la isla de Creta. Entonces les pasó como hicieron los españoles, ¿no? Los españoles tenían su tierra, cogieron unos barcos y se fueron a otras tierras y las conquistaron, creyendo que eran de ellos, pero no eran de ellos. Bueno, eran de ellos porque, vamos a decir que las conquistaron, pero allí estaban los mayas, los aztecas, los incas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después de una serie de guerras, pues esos imperios, esas naciones, digamos, se fueron independizando. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra que Dios les asignó a ellos, que es muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Si la vemos en el mapa, casi, bueno, Israel es uno de los pocos países que su nombre en un mapa mundi lo tiene que poner fuera. No puede poner Israel dentro del país porque taparía todo el país. Tiene que poner Israel en el mar, porque no cabe. No es como Estados Unidos, ¿no? O como Rusia, ¿verdad? Es un país muy pequeño. Entonces, las naciones que estaban en aquel lugar, ellas tenían sus territorios. Por ejemplo, los de Moab, los moabitas, eran de lo que se conoce hoy en día como Jordania. Ya te he dicho, los filisteos eran de la isla de Creta, y así muchas naciones habían invadido un territorio que no les correspondía en herencia. Tienes que darte cuenta que en el libro del Génesis se habla de 70 naciones. Al principio de los tiempos hubieron 70 naciones, y esas naciones todas tenían su territorio. Pero tú sabes que la ambición del ser humano siempre es querer tener más y más de lo que le corresponde. Y cuando el hombre no se conforma con lo que tiene, con su herencia, sino que le quiere quitar al otro lo que no le corresponde, pues vienen las guerras, vienen las injusticias, los genocidios, etcétera, etcétera. Al pueblo de Israel, en herencia divina, le tocó ese territorio y él tenía que conquistarlo, porque fue el pequeño territorio que Dios le decidió dar a su pueblo. ¿Por qué no le dio un territorio más grande? Es que los territorios más grandes se los dio precisamente a sus enemigos. Compara, por ejemplo, Yemen, Irán, Irak, Jordania, Egipto, Arabia Saudita. Compara los kilómetros cuadrados que esas naciones tienen en comparación con la miniatura que es Israel, y uno dice, ¿por qué se pelean por un sitio tan pequeño cuando ellos tienen territorios de millones de metros cuadrados? Bueno, esa es la ambición del ser humano, ¿no? Entonces, esa tierra es una herencia que el Señor le dio, y uno tiene que pelear por la herencia que legítimamente ha recibido de parte del Señor. Lógicamente, no todo el mundo entiende que ese es el territorio que Dios le dio a los descendientes de Abraham por la línea de Isaac, porque también a los descendientes de Ismael, que fue otro hijo del patriarca Abraham, son las naciones más ricas de la tierra, son todas las naciones árabes que tienen el petróleo y tienen miles y miles de metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, cuando queremos más de lo que el Señor nos ha dado. Mira, el pueblo de Israel, cuando en mayo de 1948 las Naciones Unidas decidieron partir más o menos por la mitad aquel país, Israel se conformó. Israel dijo,
está bien, denos un trocito, con un trocito de tierra nos conformamos. Casi más de la mitad era para los árabes. Ellos podían tener hoy por hoy su Estado palestino o su Estado árabe. Ellos renunciaron, dijeron que no, que ellos quieren todo o nada. Entonces renunciaron a la parte que les correspondía, ¿verdad? La rechazaron, han hecho 7 guerras para apropiarse del resto del país, todas, como sabemos, las han perdido, y no solamente las han perdido, sino que perdieron oportunidades históricas de poder tener su Estado con su capital, con su bandera, con su himno, etcétera, etcétera. Pero han dado un paso más. Ahora ya no solamente se conforman con toda la tierra de Israel, sino que ahora en algunos países y en algunas constituciones, por ejemplo, de este grupo terrorista Hamás, ponen como prioridad la destrucción y aniquilación total del pueblo de Israel. No solamente queremos su tierra, sino no queremos que no exista ni un solo judío sobre la faz de la tierra. Es decir, matar a 15 millones de judíos, empezando por Israel, seguimos por Europa, nos vamos a América, hasta que al final no quede ni uno. Entonces, ¿cómo se puede negociar con alguien que te quiere matar? Es imposible. Esa es la cruda realidad. Pero esa tierra Dios se la dio al pueblo de Israel en herencia perpetua. Le guste a quien le guste y al que no, pues allá él. Pero es la realidad. No sé si respondí a tu pregunta, Judy. Bueno, muchas gracias, pastor. Le voy a compartir el video a mi esposo. Y si puedo hacer una pequeña preguntita más. Claro. Y por ahí se va un poquito de este tema. Pero ¿no has pensado en algún momento hacer como tipo videos tutoriales para sacar sus alabanzas? Estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Y sus alabanzas y adoraciones me han sido de mucha bendición. Y me cuesta un poquito por ahí agarrar un par de notas. Pero por ahí dio la idea, capaz que en algún momento, no sé, se podría hacer. Es muy buena idea. El único problema es que a ver de dónde saco tiempo. Porque cada vez tengo menos tiempo. A ver si la semana tuviera 8 o 9 días, a lo mejor podría, ¿no? Pero no estaría mal hacer unos tutoriales con las canciones que el Señor me ha permitido componer, muy lindo. Enseñarle a la gente las notas para que no me las echen a perder, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Te tomo una idea. Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones. No sé si recuerda cuando vino a Fuerteventura la última vez que intentamos cantar una canción suya y salió medio rumba o medio mexicano. Yo no me acuerdo cómo salió. Sí, de vez en cuando me mandan por ahí. El otro día de Argentina, creo, no sé si era de Mendoza o de Córdoba, me mandaron unos vídeos de algunas canciones mías y yo digo, bueno, digo que son mías por la letra. Por la letra, ¿no? Pero a veces la música se perdió por el camino, ¿no? Pero bueno, está bien. Pues la respuesta que estaba dando antes de lo de Israel, hay un dicho aquí en España que dice: la avaricia rompe el saco. Así mismo. Vamos con la siguiente pregunta que le va a hacer nuestra hermana Luz María, que creo que tiene 2, apuntó 2, no sé si va a ser las 2. Luz María tiene la cámara encendida, yo no veo a nadie por ahí. Sí, no la veo, ¿no? A ver. Sí, que está por ahí. Tiene el micro. Tiene que abrir su micro, hermana, no la oímos. Ok. Ok, adelante. Buenas tardes, mi querido pastor. Buenas tardes. Mi pregunta es, en el libro de Josué, capítulo 6, versículo del 20 en adelante, donde Can era, donde Can era como, ¿cómo le digo? Como él se comportaba como un traidor, un avaricioso, porque aún en la batalla, antes de empezar la batalla, él se pedía permiso y se iba donde el enemigo a comentarle que Josué había mandado 2 espías, y cuando ya terminaron todo en la casa, en el palacio de Israel, tomó del botín para esconderlo, entonces fue sorprendido por Josué. Entonces, también, pastor, si el Señor nos llama, que andemos como hijos de luz, tenemos que mostrarnos tal y como somos, ¿verdad que sí? Mire, usted contó algo de Acán que a mí no me suena para nada. ¿Sí? Acán no fue con el chisme
al rey hablarle de espías. Ese no fue no, hermana, ese no fue el pecado de Acán. Acán, no Can. Acán, en Josué, es una persona desobediente porque el Señor había dicho que no tenían que tomar nada de la ciudad de Jericó como botín de guerra. Él desobedece y trae maldición al pueblo, y ese castigo lamentablemente cayó sobre parte de los soldados que a los pocos días fueron a atacar una pequeña población llamada Hai, y perdieron la guerra, hicieron el ridículo, y muchos hombres, creo que 36 si no recuerdo mal, terminaron perdiendo la vida. Entonces el pecado de Acán no solamente fue la avaricia, fue el ocultamiento, fue la mentira, fue el desobedecer, fue el de provocar a Dios, fue el tomar algo que no le correspondía. Son muchas actitudes que las llevó todo eso oculto a su tienda, a su casa. La familia también participó en ese engaño, y todo eso trajo maldición al pueblo de Israel. Claro que por supuesto nosotros tenemos que ser luz, que el Señor nos guarde de vivir como este personaje siniestro que trajo muerte en vez de traer bendición al pueblo de Israel. Tenemos que ser luz donde vivamos, por supuesto que sí. Sí, porque dice en Tesalonicenses 3:7 que a santificación nos llamó el Señor, no a inmundicia. No hay inmundicia, entonces nosotros tenemos que andar en santificación en el Señor y obediencia. Hay otra preguntita, pastor, que le quería preguntar. Dice en Levítico 19:28 que no se haga uno ningún rasguño en sus pies. Ni de muerto, ni por el teléfono. Entonces, a mí me pasó algo, o sea, antes de ya yo retornar al camino del Señor de nuevo, que yo tenía una cicatriz por algo que me dio varicela y me quedó como una cicatriz en el cuello, y yo me he hecho una mariposita. ¿Usted cree que el Señor me mande un castigo por eso, o yo le pedí perdón al Señor, pero usted cree que el Señor me perdone? Bueno, yo que usted me pregunte a mí si yo creo que Dios le perdone, ¿cómo le voy a decir que no? Si no le perdona a Dios, pues tenemos un problema bíblico tremendo, ¿no? Dios es un mentiroso. Es decir, si usted tenía una cicatriz, yo tengo muchas cicatrices también. Y si me voy a poner en cada una de las cicatrices una mariposa, un pájaro, un dragón, pues tú imagínese, voy a aparecer, sabe Dios qué, ¿no? Esto, para tapar una cicatriz, al final se puso lo que no tenía que haberse puesto. Pero bueno, ¿ahora qué va a hacer? Ahora se va a quitar la mariposa. Deje ya la mariposa tranquila, y usted misma con su anterior intervención se respondió a la pregunta. ¿Dios qué quería? Santidad, obediencia y orden en nuestra vida. Pues lo que usted ha dicho, póngalo en práctica y le va a funcionar. Y si usted sabe que ha hecho algo mal, pídale perdón al Señor, y bueno, ya está, pase la página. Pero si usted dice, y lo dijo muy claramente y muy convencida, no es que el Señor pide santidad y obediencia de nuestra parte, pues ya sabe, póngalo en práctica. Eso es lo que tiene que hacer.
Sí, yo le pedí mucho perdón al Señor. O sea, después que yo me reconcilié con el Señor de nuevo, ya yo tenía la mariposa. Bueno, yo le dije, Señor, perdóname porque tu palabra dice que no, uno no debe hacerse rasguño en sus pies. Bueno. Pero si el Señor quita las cicatrices del alma, bueno, es todopoderoso para quitar cualquier cicatriz. Deje la mariposa quieta, y póngase a buscar al Señor, que su problema más pequeño es la mariposa que tiene ahí, que esa no le va a dar problema. Amén. Dios me lo bendiga, querido pastor. Muchas gracias. Venga, pasamos de la mariposa a otra pregunta, Alberto. 36 hombres murieron en esa guerra de 36, a mí me sonaba 36, sí. Sí, 36 hombres. La siguiente pregunta la hace nuestra hermana Silvana, que aunque aparezca ahí como Samsung, ella es Silvana. La hermana Samsung, modelo SM, ¿eh? Paz, hermano, qué bendición. Mire, no llegué a configurar porque nunca puedo entrar porque siempre este es mi horario laboral. No te preocupes, no pasa nada. Entonces hoy no llegué a configurar. Bueno, soy de Argentina y acá es pleno horario laboral, las 2 de la tarde. Así que, bueno, hoy por hoy puedo estar acá, soy docente y bueno, estoy trabajando un solo turno, así que por hoy puedo estar. Una bendición enorme saludarlos. Perdona, ¿conoces a Judith, que también creo que es argentina, la jovencita que habló antes? Sí, no la conozco, pero bueno, ya nos conoceremos. Sí, amén. Bueno, soy de Argentina, pero ahora estoy viviendo en Uruguay. En Uruguay. Qué bueno. Bueno, pues adelante, hermana, con tu pregunta. Ahí voy con mi pregunta, hermano. Mire, yo les cuento más o menos, vengo de una iglesia donde había una doctrina muy estricta, y bueno, ahora hace poco empecé a congregar en otra iglesia, que ambas iglesias son que conozco desde mi niñez. Una la fundó un tío mío, que ahora ya falleció, fue el pastor, y otra, bueno, era enfrente de mi casa, de la casa de mi madre, de toda la vida desde que se fundó. Las conozco a las dos iglesias, y son muy diferentes las doctrinas de ambas. Y bueno, yo ahora estoy en la que fundó principalmente mi tío, que fue el pastor, mi primer pastor, sí. Y bueno, ahora de que él se está como reorganizando la iglesia y todo eso, y vi pasar muchas congregaciones que nos vinieron a visitar con muchas doctrinas diferentes. Entonces yo digo, bueno, hay una base para decir, bueno, principalmente hay que tener en cuenta esto sobre el Evangelio, sobre la doctrina de Cristo, para saber y decir, bueno, por acá vamos bien encaminados o por acá no sé. Sí, claro, leyendo la palabra de Dios nos damos cuenta de que hay cosas que son fundamentales y no son negociables, sí o sí hay que creerlas, ¿no? Independientemente de la iglesia, de la denominación a la que uno pertenezca, ¿no? O sea, dudar de la obra de Cristo, de su muerte, de su resurrección, sería algo impensable, ¿no? Dudar de la credibilidad de la palabra de Dios, dudar de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, en la eternidad del alma. Y hay cosas que son incuestionables, ¿no? Luego hay estilos, luego hay cosas que, bueno, que en una iglesia se hacen, que a lo mejor en otra no, pero gracias al Señor todavía, creo que todavía hoy por hoy son más cosas las que nos unen que las que nos separan, ¿no? Y tenemos que aprender a estar unidos en la diversidad, porque no hay nada más variado y nada más distinto que las diferentes congregaciones, ¿no? Hay congregaciones donde si no hacen mucho ruido parece como que el culto no estuvo bueno, y hay iglesias que el ruido no les gusta y unos tocan las palmas y otros levantan las manos. En fin, estilos vamos a encontrar 50,000. Lo importante es que amemos al Señor, que tengamos como base fundamental de nuestra vida la palabra de Dios, que seamos cristocéntricos, que seamos verdaderamente personas que hemos tenido un encuentro y una experiencia personal con Cristo. Todas esas cosas son fundamentales. Si les sirve de algo, en la página web de nuestra iglesia, mividanueva.org, tenemos una lista de doctrinas fundamentales que se las damos a la gente cuando quieren hacerse miembros de nuestra congregación. Incluso tenemos un cuadro muy grande en la puerta de nuestra iglesia donde la gente puede ver lo que esa iglesia cree con los correspondientes versículos, ¿no? Así que le puede echar un vistazo. Así es que todo lo que salga fuera de lo que es doctrina básica y fundamental, pues no le demos tanta importancia, ¿no? No es que
cantamos de pie, participamos de la Santa Cena en una sola copa o en 50 copitas. Sí, hay cosas que no son realmente fundamentales para la vida cristiana, ¿no? Entran dentro del estilo, de la cultura, de la idiosincrasia. No es lo mismo un culto de una iglesia evangélica en África que en Estados Unidos o que en cualquier otro país. Lógicamente los estilos varían. Pero ya digo, claro, hay cosas que son básicas y fundamentales. Eso es lo importante, que haya una sana doctrina, que seamos una iglesia cristocéntrica y que no estemos honrando al hombre, sino honrando y glorificando al Señor. Amén, hermano, muchas gracias, ha sido muy, muy claro. Y bueno, también quiero agradecer, ¿sabe qué? Siempre estoy mandando mail hinchando a pobres los hermanos, siempre estoy mandando por ahí pequeñas preguntitas vía mail a los hermanos que están ahí y siempre me responden y son muy claros, así que muchas, muchas gracias, porque bueno, yo estoy en este camino de que estoy, bueno... Apagó su micro, hermana, sin darse cuenta le dio al micro. Incluyan en algún grupo y siempre me dicen, no, hermana, usted tiene su congregación, ¿qué es? Sí. Una vez, no es una doctrina, pero una de las cosas que son fundamentales en nuestro ministerio es que personas que tienen una congregación, que ya se están congregando, que tienen un pastor, nosotros somos muy respetuosos. No todo el mundo es igual, cuidado, pero nosotros jamás sacaremos a nadie de ninguna congregación. Siempre le animamos que si usted tiene una iglesia, sea fiel a su iglesia, a sus hermanos, ¿verdad?, que apoye a su pastor, y es una de las normas fundamentales de nuestro ministerio. Y todo el mundo que está con nosotros lo sabe perfectamente. No hay ni una sola persona que pueda decir que nosotros lo convencimos para sacarlo de su iglesia para que estuviera con nosotros, ni muchísimo menos. La gente que viene a veces a nuestros eventos, que son miembros de otras iglesias, vienen libre y voluntariamente, aunque a veces les prohíben ir, ¿no? Pero nosotros jamás sacamos a nadie de ninguna iglesia, al contrario. Dios le bendiga, hermana, un placer. Amén, hermano, Dios le bendiga, muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Bueno, Alberto, vamos a ir terminando poquito a poco, ¿te parece? Perfecto, vamos a darle paso a la siguiente pregunta que la va a hacer nuestra hermana Alejandra. Le pedimos que quite el silencio de su micrófono. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes, hermana Alejandra. Estoy en Santo Domingo, República Dominicana, desde que comenzó usted con la transmisión. Yo no es que dejé la iglesia en la que me congregaba, sino que por seguirlo a ustedes, sino que cometieron un error conmigo, me enseñaron a leer la Biblia. Entonces hay cosas que yo no sé, que la Biblia dice que no. Uy, se le cortó a la hermana, disculpe, hermana Alejandra. Se quedó ahí congelada la hermana, a lo mejor está en un lugar donde tiene poquita señal de internet, a ver si la podemos recuperar. Sí, entendí que le habíamos enseñado a leer la Biblia, dijo la hermana eso a Alberto. Que se cometió un error con ella, que fue enseñar, no, pero dice la iglesia donde estaba que cometieron el gran error de enseñarle a leer la Biblia. Entonces ella se puso a leerle y se dio cuenta de que lo que estaban haciendo allí no era conforme a la Biblia. Bueno, pues bendito error, ¿no? Bendito error de enseñarle a la gente a leer y a escudriñar las escrituras. Sí. La que deberíamos hacer más a menudo, ¿no? Así si los creyentes leyeran y estudiaran más la palabra, cuántos problemas, cuántos líos se podían haber evitado en muchas congregaciones si la gente hubiera sido menos ingenua y más bíblica, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Vamos a darle paso a otra persona, si te parece. Perfecto, tenemos una pregunta de una hermana que ha salido, no la tenemos por aquí por el grupo, bueno, y dice... Ahí volvió a entrar, Alberto, volvió a entrar la hermana Alejandra, a ver perfecto. Si la podemos recuperar. Tiene que abrir su micrófono, hermanita. Sí, gracias, pastor. Bendito Dios. La pregunta es la siguiente, porque parece que está dando problemas la red. Vivimos un tema aquí en la iglesia con la esposa del pastor, le fue infiel. Esto fue algo que yo me lo había soñado. O sea, a mí me pusieron en disciplina porque yo me hice este sueño y yo se lo comenté a unas hermanas, les dije, mire, vamos a orar porque hay varios matrimonios en la iglesia que yo me he soñado con esta situación y vienen divorcios para que los hermanos podamos orar. Bueno, pues al pastor no le gustó y pasó una situación terrible.
y yo me fui de la iglesia. Tiempo después todo pasó como yo me lo había soñado. Entonces, luego de todo eso, la hermana, ella sigue en Cristo. En la iglesia donde yo me congregaba, el pastor no puede ser pastor si se divorcia, o sea, no puede crecer como pastor. Se queda hasta lo que llaman prevíspero. Entonces, esta persona sufrió muchísimo, la congregación sufrió mucho, pero ella sigue siendo cristiana. Entonces, por esto que yo no entiendo, la palabra de Dios dice, y ese es prácticamente el mensaje bíblico, que si nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona y nos restaura. Pero entonces Hebreos 6, 4 al 6, dice que los que una vez gustaron del Señor y cayeron, no les es posible volver. Es contraproducente con el método. Espéreme un segundito, mire, escúcheme una cosa. Usted no está preguntándome nada, usted está enseñando con versículos, con cositas, y este programa no es para que ustedes enseñen, sino este programa es para que ustedes me pregunten a mí y yo les respondo. Eso por una parte. Segunda cosa, no le estoy escuchando. Ahora me tiene usted que escuchar a mí porque no le está escuchando a nadie, así que mejor présteme atención. Este tema es tan delicado, y este programa lo van a ver tantos miles y miles de personas, que yo le digo a usted con todo mi respeto, yo no creo que este sea ni el momento ni el lugar para estar hablando de una persona que probablemente, bueno, yo no la conozco, pero probablemente cuando la vean a usted, los miembros de su iglesia o gente que la conoce, pues no creo que sea lo más indicado. Yo creo que es un tema muy delicado, habla de un matrimonio, habla de un pastor, habla de infidelidades, habla de cosas, y yo me van a perdonar, mi querida hermanita, yo no digo que no sea así, es que no siga hablando porque no la está escuchando nadie. Le hemos cortado el micrófono, hermanita. Y usted tiene que entender que por muchos sueños que usted haya tenido, estos temas no son para tratarlos en un programa donde hay miles y miles de personas que lo están viendo y que posteriormente lo van a ver. Entonces yo no tengo nada que decir sobre ese tema porque ni soy miembro de esa iglesia, ni conozco a ese pastor, ni conozco a esa hermana, y si sigue siendo cristiana, pues bendito sea Dios, menos mal que sigue siendo cristiana y no sigue siendo mundana o pecadora, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro con esto es que esto no es una pregunta. Esto es una situación que tienen que resolver ustedes como miembros de su congregación. Yo no pinto nada absolutamente en este tema y creo que es un tema demasiado delicado, privado y personal para que nosotros estemos utilizando el poder de las redes sociales para divulgar algo que es un problema de una iglesia local y que no nos concierne a ninguno de los que estamos aquí. Entonces, si usted tiene algo que preguntar o decir, usted tiene que hablar con sus pastores y no estar sacando este tema, mi querida hermana, en este programa, porque creo que no es lo correcto. No es lo correcto. Esto lo va a escuchar muchísima gente y yo no creo que sea correcto que estemos sacando los trapos sucios de ninguna iglesia ni de ningún pastor. Perdóneme, yo no me presto a esto. Lo lamento mucho. Usted tiene que hablar con sus pastores y solucionarlos entre ustedes, porque yo bastante tengo con lo mío como para estar ahora metiéndome en un asunto que no tengo ninguna autoridad para estar en ese tema. Así que disculpe, mi hermana, ¿sí? Alberto, terminamos con la última pregunta, ¿te parece, mi hermano? Me parece... Se nos fue el tiempo, son las 18:53 de la tarde aquí en Tenerife. Sí, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, hermano, querido. Sí, hay una pregunta, pero es de un hermano, una hermana que salió y ya no está. Bueno, si quieres la puedes hacer y después la hermana o el hermano puede escuchar la respuesta en el programa que queda grabado, ¿te parece? Sí, perfecto. Adelante. Dice que por qué el Señor le decía a ciertas personas que llevaba a cabo algún milagro que no dijesen nada. Sí, bueno, no lo dijo en una ocasión, lo dijo en varias ocasiones, ¿no? El Señor no quería que la gente le hiciera publicidad. La publicidad a un verdadero hombre de Dios no se la tiene que hacer la gente, se la tiene que hacer el Señor, si es que se la quiere hacer. El Señor no quería que nadie le hiciera publicidad,
Por otra parte, muchos no iban a entender lo que había sucedido en esa persona. Era algo que había hecho el Señor en esa vida, y no tenía por qué estar haciéndole nadie publicidad de ninguna índole. Y sobre todas las cosas, el Señor lo que no quería es que la gente lo siguiera única y exclusivamente por los milagros. Cosa que algunos hicieron, cosa que algunos siguen haciéndose en el día de hoy, que van a las congregaciones y siguen a los evangelistas y a los pastores única y exclusivamente para obtener resultados y milagros, y no por el Señor. Ya lo dijo una vez el Señor: no vienen ustedes detrás de mí ni me siguen por mí, sino por los panes y por los peces que ayer comisteis, ¿verdad? Por eso me queréis hacer rey. Por eso yo creo que el Señor, que era tremendamente prudente y sabio, no permitía que en algunas ocasiones se le hiciera publicidad, primeramente porque él no la necesitaba, y en segundo lugar porque eso se iba a volver en su contra, y el Señor lo que quería es que buscaran el reino de Dios y su justicia, y que no lo siguieran a él única y exclusivamente por los resultados que se manifestaban, ¿no?, a través de su ministerio. ¿Sí? Yo quiero, para terminar en esta ocasión este programa, decirles a todos ustedes que estamos viviendo unos tiempos muy complicados, unos tiempos difíciles, donde la iglesia, en unos sitios más y en otros sitios menos, está siendo atacada de una forma terrible. Lo están haciendo en los colegios, en las universidades, a través de los medios de comunicación. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Esta es la cruda realidad, mis queridos hermanos. El diablo, que se mueve como el príncipe de la potestad del aire, sabe que le queda poco tiempo. Y en ese poco tiempo que le queda, él quiere alcanzar sus objetivos a toda costa. No tiene escrúpulos, no tiene misericordia, no tiene amor, no tiene paciencia, porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, él está tratando de acelerar su obra destructora en la tierra. No se olviden que el Señor Jesucristo dijo que es un ladrón. Habrá peor calificativo que te llamen ladrón, pero no solamente viene a robar, sino a matar y a destruir, dijo el Señor Jesucristo. No dejemos que el diablo nos robe nada de la herencia, nada de la bendición que al Señor le costó la vida obtener por nosotros. Que nadie ni nada te robe la paz, que nada ni nadie te robe el gozo, la alegría, que nada ni nadie te robe ni una sola de las bendiciones que el Señor te ha dado. Vamos a mantenernos unidos en oración, como dijo el Señor: velad y orad, para que estas cosas no sorprendan como ladrón en la noche. Y no tenemos que sorprendernos del fuego de prueba que se ha desatado, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso para con todos y paciente, deseando que todos procedan al arrepentimiento. Es tiempo de hablar y no de callar. Ya estuvimos callados mucho tiempo. Háblele a su marido inconverso, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos. Dígale que todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio es el cumplimiento de las profecías que se escribieron en la Biblia, en algunos casos con cientos de años de antelación. Que el Espíritu Santo ha vuelto a hablar otra vez muy fuertemente y claramente a la iglesia. Ya lo hizo en el 2020. Ya nos habló muy claramente a los creyentes. Muchos entendieron el mensaje. Muchos captaron el plan de Dios. Y parece como que se encauzaron. Otros no lo entendieron. Otra vez el Señor vuelve a darnos un toque de atención, ahora más fuerte que el anterior, porque nadie sabe cómo va a terminar todo esto. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Solamente el Señor es el que conoce el futuro. Oremos para que nuestra fe no decaiga, para que no nos enfriemos viendo la maldad cómo va a ser multiplicada, y que podamos perseverar hasta el fin, porque solamente los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos y galardonados por el Señor. Terminamos este tiempo con una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo. Gracias a todos los hermanos y hermanas que se han conectado en esta tarde. Gracias a todos los que han visto este programa en directo, a los que lo van a ver después. Y damos gracias al Señor porque vemos que en las últimas semanas ha habido un crecimiento tremendo por parte de mucha gente que está buscando respuestas, que está preguntando cosas de la Biblia. Aprovechemos estos tiempos para hablar como nunca antes del Señor, mis queridos hermanos. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, por este privilegio tan maravilloso que nos das
de aprender juntos de la palabra de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos por la salud de nuestro hermano Adán allí en Estados Unidos, en el hospital donde él se encuentra, para que tú le des un corazón nuevo y salga totalmente renovado y fortalecido de esa clínica, Señor, dando testimonio de que tú has estado con él. Guárdanos, Señor, de todo peligro y de todo mal, y que nuestra mirada esté puesta en ti, no en los hombres, no en los pastores, no en las instituciones, sino solamente en el Dios que salva, que liberta y que fortalece nuestras vidas. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido estar esta tarde participando. Bendice sus vidas, sus familias, sus respectivas congregaciones, pastores, y siempre te daremos a ti toda la gloria y toda la honra como tú te mereces. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Ha sido un placer, como siempre, poder estar este ratito con todos ustedes. Saludos para todos. Saludos para tu marido Judith, que no está por ahí, pero le das un saludo de parte mía, y a todos ustedes, que Dios les guarde. Gracias, Alberto, por habernos ayudado a organizar un poquito todo esto. Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Buenas tardes a todos mis hermanos. 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 A todos mis hermanos, 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 a todos mis hermanos.